Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias, doctor Green, por el espacio que nos está permitiendo el día de hoy tener para poder platicar de este tema tan importante y más que nada que se tenga la oportunidad de saber que se cuenta con esta especialidad en el Ángeles del Pedregal para tomarlo como referencia, como una herramienta más de tratamiento y prevención para los pacientes con enfermedad cardiovascular. Entonces, primero que nada quisiera presentar al equipo completo. La doctora Jessica Rojano Castillo es la doctora adscrita del Servicio de Rehabilitación Cardíaca. Ella está en los turnos matutinos en el Instituto Nacional de Cardiología y es prácticamente pues quien nos ayuda a coordinar todo el servicio. Ella junto con la cardiología que realizó es especialista en ecocardiografía, rehabilitación cardíaca. Su servidora María Teresa Vázquez Vega y mi compañero el licenciado David de la Cruz. El día de hoy vamos a tener pues el gusto de empezar a platicar sobre diferentes puntos donde buscamos que se tenga más que nada la conciencia y pues y saber que contamos con esta herramienta útil para mandar a nuestros pacientes. El día de hoy vamos a tocar 7 temas de importancia, entonces vamos a empezar. Primero que nada, quiero comentarles cómo empieza todo esto, cómo son los antecedentes de la rehabilitación cardíaca. Cuando existe en tiempos muy remotos, en 1912, vamos a plantear el primer año, donde empezó a estudiarse cuáles fueron las complicaciones que padecían los pacientes posterior a tener un evento cardiovascular. Tenemos aquí al doctor James B. Herrick, que fue de los primeros en estudiar cuáles fueron las complicaciones principales que tenían los pacientes. Quiero aquí remarcar que en estos tiempos no teníamos los diferentes tipos de terapias, tanto farmacológicas como intervencionistas que hoy en día contamos, pero a raíz de las complicaciones que presentaban los pacientes fue que se empezó a estudiar y a condicionar ciertos criterios para que los pacientes no tuvieran finales pues trágicos, prácticamente con mortalidad, cuando en un estudio que realizó en cuanto existían obstrucciones arteriales coronarias, identificó que los pacientes deberían de permanecer en reposo desde en cama de 6 a 8 semanas. Incluso tenían que mantenerse en un sillón durante 6 meses y no debían de subir las escaleras el primer año completo posterior al evento. Esto para evitar complicaciones que podrían ser la ruptura de un aneurisma ventricular, ruptura del músculo cardíaco o arritmias ventriculares malignas. Pasa entonces, desde 1912 estamos en el año 1950-1961, donde empieza a estudiarse cómo existe este tipo de vida, esta calidad de vida para los pacientes que permanecieron durante mucho tiempo en reposo. Se empieza a estudiar que el reposo viene a ser algo perjudicial para los pacientes cardiópatas. Entonces, se empieza a implementar lo que se llamó en ese entonces la silla cardíaca. Probablemente le suene el nombre de Samuel Levine, que es un doctor, es un cardiólogo americano, muy conocido. Lo que él incluso implementó fue el signo de Levine, que fue como los cardiólogos han de identificar el dolor torácico que identifican el puño y pecho, como esto fue el nombre a raíz de que se le dio por su investigación. Este médico implementó lo que se llamó la silla cardíaca junto con el doctor Bernard Lone. Lo que ellos encontraron fue que los pacientes, si se mantenían durante mucho tiempo en reposo, empezaban a tener diferentes tipos de complicaciones. Aquí en esta imagen lo que estamos viendo fue uno de los primeros pacientes que empezaron a movilizarse posterior a un evento cardiovascular. Y aquí en esta siguiente imagen tenemos al doctor Levine explorando uno de los pacientes que se encontraba estable y empezándolo a movilizar a un sillón para poderlo empezar a reincorporar a su vida diaria. Entonces, él lo que identificó fue que se mantenía una recuperación temprana óptima cuando los pacientes se encontraran estables, se reducía la mortalidad y los pacientes buscaban movilizarse a los 2 días posteriores del evento inicial, incluso manteniéndose de 1 o 2 horas en la silla hasta que se cansaran y posteriormente mantenerse en la silla cardíaca durante el mayor tiempo posible. Todo esto es importante porque necesitamos saber cómo fue esta evolución a raíz no solamente en cuanto al tratamiento farmacológico para tratamiento de un evento de cardiopatía isquémica, sino cómo de otra forma influye el hecho de que han cambiado las condiciones al día de hoy que se han mantenido. ¿Qué fue lo que La pregunta, ¿qué se la toleraba? ¿Qué hace la silla? más que la silla es el hecho de empezarlos a movilizar, doctor? En vez de mantenerlos tanto tiempo en reposo, tenían que empezarlos a mover a la silla. Por nada. Entonces, lo que se empezó a estudiar también fueron las secuelas que empezaba a dejar
el reposo prolongado, que esto diferentes aparatos y sistemas empezaron a encontrar que se identificó atrofia ósea, desgaste muscular, inestabilidad vasomotora, que vamos a hablar un poquito más adelante, la importancia del que una persona que esté trabajando en bipedestación en reposo completo, como incluso a nivel cardiovascular, disminuye el gasto cardíaco. Se presentaba constipación, uropatía obstructiva, edema agudo pulmonar, lesiones por necrosis por presión, daño endotelial, trombosis, con ellas las flebitis, embolias pulmonares y finalmente pues este resto de complejos y sucesos que en conjunto terminaban en desenlaces fatales del paciente. Entonces, ¿qué tan importante es el hecho de que una persona esté parada, que esté en posición de bipedestación? Bueno, pues el cuerpo humano, desde que el hombre empezó a caminar en dos pies, tuvo que tener diferentes adaptaciones, incluso a nivel osteomusculares y nerviosas, para poder mantenernos siempre venciendo la fuerza más importante a la que estamos sometidos desde el día en que nacemos al día en que fallecemos, la fuerza de gravedad. ¿Ok? Entonces, la fuerza de gravedad es una oposición continua que está manteniendo constantemente al cuerpo en estrés, aunque uno no lo perciba como tal. Esto implica que tiene que existir una coordinación perfecta entre el sistema nervioso, sistema cardiovascular y osteomuscular para que nos mantengamos erguidos sin caernos y que la perfusión sanguínea tanto de cerebro como el resto de los órganos sea continua. Entonces, ¿cuáles van a ser los músculos principales que nos van a mantener erguidos? Pues tenemos desde los músculos cervicales a nivel lumbar, tenemos los glúteos, los muslos, gastrocnemios y todo en conjunto nos ayudan a mantenernos erguidos. ¿Qué sucede ahora cuando nos mantenemos en reposo continuo? Pues estando totalmente recostados, toda esta posición que está de alguna forma sin mantenernos en ese estrés continuo de la gravedad, desacondiciona el sistema cardiovascular y con ello viene una disminución del gasto cardíaco, únicamente hablando a nivel de sistema cardiovascular, porque también a nivel músculo esquelético existe lo que es la atrofia muscular y de forma secundaria disminución de la densidad mineral ósea y con ello la predisposición a las fracturas. Tan importante es esta oposición de la gravedad que incluso se llegó a estudiar en astronautas rusos cuáles eran las secuelas posteriormente a que se encontraban en el espacio sin la fuerza de gravedad, pues encontraron que tenían trastornos en el balance postural una vez que regresaron a la Tierra y cambios en la deambulación y dificultad para tener sensibilidad en el movimiento. Tan importante es ese grado. Entonces, como se elimina una fuerza de compresión longitudinal, que es la fuerza de gravedad, pues se pierde a nivel de hueso lo que es la densidad mineral ósea. Aquí tenemos una imagen donde se encuentra la imagen histológica de un músculo, en este caso es un músculo sóleo. Recordamos que el músculo sóleo se encuentra lateral a los gastrocnemios, de un paciente sano que lo mandaron a reposar durante 30 días en su cama. ¿Qué encontraron? En la biopsia encontraron modificaciones a nivel del sarcolema, junto con edema del celular y si se puede apreciar aquí, esta desorganización de la miofibrillas. Y recordemos que este fue un sujeto sano simplemente por el hecho de estar recostado 30 días, esto es lo que sucedió. Ahora bien, la pregunta principal, ¿qué es la rehabilitación cardíaca? Inicialmente, en el año de 1964, en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud tuvo un comité de especialistas donde se reunieron y describieron la rehabilitación cardíaca como un conjunto de actividades. Y esto lo quiero remarcar porque la rehabilitación cardíaca no es una sola persona, es un conjunto de expertos que trabajan para condicionar las necesidades para asegurar a las personas con problemas cardíacos las condiciones óptimas y emociones óptimas para que posteriormente puedan reincorporarse a la sociedad de la forma más normal posible. Entonces, esto quiere decir que son un grupo de personas que trabajan en conjunto en diferentes aspectos y de forma transdisciplinaria para que todos estos objetivos se lleven a cabo. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque al día de hoy, esta es una gráfica que es de la forma más actual que viene presentada en la OMS. Del año 2000 al 2019, la causa número 1 de mortalidad a nivel mundial sigue siendo la cardiopatía isquémica. Es por eso que teniendo esto como objetivo, vamos a buscar nosotros lograr la reincorporación más completa del individuo cardiópata a la sociedad. Vamos a buscar eliminar los factores de riesgo que puedan conllevar a una complicación del evento cardiovascular o que los condicione discapacidades y disminuir morbilidad y mortalidad.
Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Una de nuestras herramientas va a ser el entrenamiento físico vigilado y controlado, la intervención multifactorial transdisciplinaria y los programas individualizados de en función al paciente, aun cuando cada persona pueda tener en conjunto eventos cardiovasculares, otras personas trastornos por válvulas, otras personas que sean pues trasplantados, cada persona responde diferente al ejercicio y eso es como se van a estar implementando de forma individual las prescripciones de entrenamiento. Entonces, ¿a qué pacientes puedo mandar al servicio de rehabilitación cardíaca? Podemos mandar a pacientes desde que tengan el simple hecho de algún factor de riesgo que lo pueda condicionar a un evento cardiovascular a futuro, a todos aquellos que tengan enfermedades valvulares, cardiopatía isquémica, síndromes coronarios crónicos, pacientes que se encuentran en etapa de pretransplante o post-transplantados, con algún tipo de arritmia siempre y cuando esté bien controlada, pacientes con algún tipo de cardiopatía congénita. Asimismo, trabajamos con pacientes que ya tienen algún marcapaso implementado, desfibriladores en la etapa de pretransplante y posttransplante, y aquellos que tengan desfibriladores. Entonces, también pacientes con enfermedad arterial periférica son pacientes con los que trabajamos para mejorarles los colaterales y con ello puedan realizar sus actividades físicas. Ahora, ¿qué pacientes van a estar contraindicados a enviarlos a un servicio de rehabilitación cardíaca? Todo paciente que se encuentra inestable. Existen contraindicaciones absolutas y relativas, pero un paciente con un riesgo que se implique que pueda estar inestable hemodinámicamente o que el tipo de ejercicio, que recordemos que el ejercicio es un estrés fisiológico, lo pueda llevar a la muerte, en estos pacientes no tenemos que esperar un momento. Aquellos pacientes que tengan estenosis aórtica grave, insuficiencia cardíaca descompensada, angina inestable, aneurismas de secante de la aorta que no hayan sido tratados, porque también hemos trabajado con pacientes que ya tuvieron un procedimiento y alguna cirugía realizada. Arritmias ventriculares no controladas, embolismo sistémico pulmonar, hipertensión arterial que no esté controlada o algún proceso infeccioso. No necesariamente sea insuficiencia cardíaca, pero si un paciente está con algún tipo de diarrea, un problema respiratorio agudo, tenemos que esperar que el paciente se encuentre en condiciones. ¿Cuáles van a ser nuestras contraindicaciones relativas? Si tiene un aneurisma ventricular, estenosis aórtica moderada, si tiene anemia grave o descontrol glicémico, algo que implique metabólicamente que el paciente no se encuentre estable, trastornos psiconeuróticos, neuromusculares, y aquellos pacientes que tengan síndrome de Wolff-Parkinson-White que no hayan tenido ablación de la vía accesoria. Entonces, vamos a hablar de los componentes y de las fases de la rehabilitación cardíaca. Hablando de equipo material, de inmuebles, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos cicloergómetros, bandas, también podemos utilizar muchas veces lo que hacíamos en el Ignacio Chávez, era trabajar con baile, un espacio donde el paciente se puede mover libremente, siempre y cuando esté supervisado. Tenemos que por ello tener telemetrías, un electrocardiógrafo y como estamos trabajando con pacientes que ya tuvieron o tienen un riesgo de tener un evento cardiovascular, necesitamos un carro de paro con desfibrilador y oxigenoterapia. Ahora hablando de requisitos humanos, el servicio de rehabilitación cardíaca se va a necesitar del equipo, del trabajo conjunto, lo que mencionaba mucho mi maestro, el doctor Hermesila Raza, es un equipo transdisciplinario que es muy diferente a un equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario es aquel que, por ejemplo, si tengo un paciente con sobrepeso, pues le doy su referencia a la diatóloga y que lo vaya y que lo vea y que después me platica cómo se encuentra el paciente y si lo veo que baja de peso. Aquel equipo transdisciplinario es el que interactúa entre los diferentes especialistas para que en conjunto trabajen de qué forma se pueden mejorar las condiciones del paciente. Vamos a tener enfermeros, cardiólogos, fisioterapeutas, nutriólogos, psicólogos y en otros servicios muchas veces también tienen médicos del deporte o rehabilitadores. Entonces, diferentes objetivos por diferentes especialistas son los que van a trabajar en conjunto para mejorar las condiciones generales del paciente de diferentes puntos de vista. ¿Cuáles son las fases de la rehabilitación cardíaca? La fase 1 es la que normalmente se tiene todavía el paciente dentro del hospital y nos solicitan la valoración. Ahorita vamos a empezar a platicar cómo es que hacemos una valoración de un paciente hospitalizado para que empiece su entrenamiento una vez que haya sido egresado. Fase 2, ambulatoria temprana. Fase 3, ambulatoria tardía. Y en algunos textos pueden encontrar lo que denominan fase 4 de por vida, pero en muchos otros libros lo denominan desde la fase 3, ambulatoria tardía, que es la que va a continuar de por vida.
Ahora la fase uno, la cual es la valoración intrahospitalaria. A nosotros nos avisan las condiciones de un paciente según sus antecedentes. Muchos de ellos ya van a tener un tratamiento implementado, ya sea un stent colocado mediante cateterismo, que ya hayan iniciado tratamiento farmacológico. Se inicia una vez que el paciente se encuentra estable, muchas veces de 24 a 48 horas posteriores a que se valoró por primera vez. Es cuando nosotros empezamos, previo su escrutinio realizado, ver de qué manera vamos a empezar a trabajar. Entonces empezamos con movilización temprana del paciente. Vamos a evaluar cómo están sus condiciones al momento de encontrarlo, porque de acuerdo a la cantidad de medicamentos intravenosos y el tipo de catéteres que se esté utilizando, pues vamos a saber qué sitios de acceso pueden condicionar algún movimiento o lesiones, o muchas veces los pacientes al egresarse quedan con algunas lesiones que les condiciona que ellos mismos se autolimiten sus actividades y movimientos y por ende van a empezar a limitar sus actividades. De igual forma, vamos a estar evaluando los procesos musculares. Si aquellos que estuvieron ventilados, trabajaremos también en parte de la rehabilitación pulmonar y vamos a estar haciendo una vigilancia mediante telemetría. Si una vez estando hospitalizados podemos empezarlos a movilizar, cómo es el comportamiento de sus signos vitales, siempre supervisados. Y vamos a empezar a platicar con los pacientes cómo deben de percibir su esfuerzo para saber que más adelante cómo vamos a estar trabajando con ellos. Entonces, no es lo mismo recibir un paciente que tenga un cateterismo a quien tuvo una cirugía con apertura a nivel del esternón, que tuvo que utilizarse dentro de las venas, de la safena, justamente los sitios de acceso para que más adelante, cuando nos llegue al área de rehabilitación, qué zonas vamos a empezar a trabajar. Es una realidad y lo vimos en muchos lados, que justamente cuando el paciente incluso por mismo dolor adopta posturas que empieza a autolimitar ese dolor y llega un momento en que ellos mismos, simplemente para no tener molestias al movilizarse, empiezan a quedarse mucho tiempo en reposo. Entonces, una vez que ya realizan su sesión de entrenamiento, terminaron sus sesiones de rehabilitación cardíaca, buscamos que más adelante ellos sepan cómo lo pueden hacer de forma segura en casa. ¿Qué tan temprano lo tengo que mandar a rehabilitación cardíaca? Idealmente puede ser de los 0 a los 30 días posteriores a su egreso. Lo aceptable es de los 7 a los 60 días, siempre y cuando el paciente se encuentre estable. El entrenamiento va a ser siempre vigilado, va a tener intervenciones, en ese caso ya con la psicóloga, con la nutrióloga, para ver qué factores lo condicionan a llevar a su evento cardiovascular y cómo vamos a empezar a controlarlos y a mejorarlos. Nosotros, de acuerdo a diferentes valoraciones de su condición de la función ventricular, la cantidad de arritmias que puedan presentar, si son ventriculares, supraventriculares, si tienen tratamiento o no, si tienen síntomas en el ejercicio, es como vamos a realizar una estratificación de riesgo, colocando a los pacientes en un riesgo bajo, muy intermedio o alto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues hacemos una prueba de ejercicio de forma inicial, la cual nos va a permitir evaluar la respuesta cardiovascular de un paciente. Sus condiciones, estas van a ser controladas porque va a ser mediante una telemetría y valoración continua de la respuesta presora. Y por medio de esta prueba de ejercicio nos permite a nosotros realizar la prescripción del paciente de manera que vamos a estar manejando la intensidad regular durante los entrenamientos. Aquellos pacientes que quedan con tanta afectación y que ni siquiera pueden subirse a una banda, pues los vamos a estar manejando como una alternativa con la caminata de 6 minutos. Finalmente, terminadas sus sesiones, ya sean 10, 20 o 30 sesiones que haya realizado el paciente, hacemos una prueba de esfuerzo final comparativa que nos permita ver qué tantas mejoras tuvo el paciente una vez que lo recibimos y cómo se va a egresar. La fase 3, que va a ser la ambulatoria tardía, le va a enseñar a los pacientes de qué manera va a ser su actividad física supervisada ya en casa, sin necesidad de estar conectado a una telemetría, porque ya conocen los rangos de seguridad que se mantienen dentro de un ejercicio seguro. Deben de mantener su capacidad funcional, porque una realidad es que estando en el área de rehabilitación cardíaca, pues esa tarea a las que ellos se empiezan a involucrar una vez terminando ese complemento de actividades, las personas dejan de hacer sus ejercicios, dejan de tener cuidados incluso hasta para comer, puedes muchos volver a recaer para fumar. Entonces, esto es mantener las condiciones mejoradas para los pacientes para que más adelante no se presente un nuevo evento. Tienen que aprender a moderar su ejercicio y esta fase ambulatoria tardía, pues muchas veces se encuentra disponible en los centros hospitalarios, que es cuando los mandan a refuerzo.
Ahora bien, ¿cuáles son los costo-beneficios de los programas de rehabilitación cardíaca? Sabemos que la mayoría de los pacientes que vienen por un infarto a cualquier hospital son pacientes arriba de 40 años, en su gran porcentaje son hombres y muchos de ellos están en sus condiciones o edad óptima, donde para el país o el resto del mundo es un área laboral, justamente donde está en su cenit. Entonces, la enfermedad cardiovascular muchas veces va a condicionar bajas laborales porque muchos van a estar solicitando incapacidades y ahorita ya no estamos hablando de tanto de mortalidad para aquellos que ya lograron llegar a un hospital, como ya tenemos diferentes tratamientos intervencionistas y farmacológicos, pues va a haber una alta morbilidad en cuanto a esto. Entonces, lo que se ha demostrado en diferentes estudios es que los programas de rehabilitación cardíaca llegan hasta disminuir la mortalidad por cualquier causa y por enfermedad cardiovascular de un 20 y un 25%. Es por eso que se han hecho diferentes estudios evaluando qué tan importante es la falta de ejercicio o la inactividad en cuanto a número de gastos, en cuanto a dólares, hablando de dinero. ¿Cuánto le cuesta al mundo el que una persona simplemente no haga actividad física con alguna patología cardiovascular de importancia? Estamos hablando que hicieron este estudio donde encontraron que es hasta 53.8 billones de pesos, de dólares, perdón, en 142 países, específicamente 24.7 billones de dólares en Estados Unidos, el simple hecho de la inactividad en este tipo de pacientes, que más adelante condicione estos gastos tan altos. Es por eso que hoy en día en diferentes guías vamos a estar viendo que la rehabilitación cardíaca tan importante es que se vaya un paciente con antiagregantes a casa, como también que se envíe a un servicio de rehabilitación cardíaca, siendo esto una clase de recomendación 1 con nivel de evidencia A. Ahora bien, nosotros en el área de rehabilitación cardíaca del Ángeles Pedregal empezamos a trabajar en febrero de este año, teniendo como referencias pacientes del Hospital Ángeles de Acoxpa, Ángeles Pedregal y algunos pacientes que han venido por externo a pedir el servicio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un paciente, evidentemente, previa autorización de los pacientes tomamos estos videos, donde están realizando el ejercicio aeróbico supervisado. Cada uno de ellos tiene sus propias prescripciones y vamos a estar buscando que lleguen a ciertas intensidades y a ciertas capacidades de ejercicio para mejorar sus condiciones iniciales a la final. Aquí estamos viendo cómo se trabajan las cualidades físicas, que en un momento más mi compañero David le va a hacer mención de la importancia de que no solamente es trabajar ejercicio aeróbico, eso no es rehabilitación cardíaca, tenemos que trabajar otro tipo de cualidades. Y en este caso, la primera paciente está trabajando el equilibrio, está haciendo banda, pero está trabajando con puntas y la coordinación con nuestro siguiente paciente. Un paciente que haya tenido un evento cardíaco, algún trasplante de válvulas o cambio valvular, ya sea por cateterismo o vía quirúrgica, eso no quiere decir que es un paciente que vaya a dejar solamente hacer pura caminata. Pueden hacer diferente tipo de trabajo con fuerza. Aquí lo estamos viendo con su propio peso, mediante pelotas, también pueden hacerlo con ligas o con el uso de las pesas. Entonces, por el momento, le cedo la palabra a mi compañero David para continuar con la sesión y en un momento más vamos a las conclusiones. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar esta breve plática sobre la rehabilitación cardíaca. Yo les voy a hablar acerca de un caso clínico que me parece bastante interesante en relación a la rehabilitación cardíaca porque este paciente presenta una amputación transfemoral. Eso ya implica un reto hacia la rehabilitación cardíaca. Eso ya implica un reto hacia la rehabilitación cardíaca en términos generales. Ok. Tenemos los datos de ingreso y el diagnóstico del paciente. Vemos que es un hombre de 54 años, que está casado, que es empleado de mantenimiento. La actividad física que él realiza es cicloergómetro de brazo, que lo ha realizado durante 30 años y ha jugado básquetbol en silla de ruedas. Tiene un síndrome coronario crónico, tipo 3, infarto agudo del miocardio con extensión al ventrículo derecho, postrombólisis, una angioplastía coronaria transluminal percutánea con stent liberador de fármacos, con una lesión distal del 85%. Tiene una prótesis transfemoral de miembro pélvico izquierdo desde hace 20 años con una muy mala adaptación a la prótesis. La FEBI es del 48%,
tiene acinesia, hipocinesia del segmento basal y medio en la pared inferior y lateral, y una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo grado 1, insuficiencia mitral y tricuspidia leve y esclerosis aórtica. Como podemos ver, no es un caso sencillo. También tenemos que considerar cómo vamos a actuar en relación a la prótesis para que el paciente se pueda adaptar posteriormente a la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación física es muy importante porque pretende hacer una valoración completa en términos dinámicos del paciente. Esta valoración tiene que estar bien hecha para que podamos dar el siguiente paso hacia la rehabilitación cardíaca. Entonces, en términos posturales, tenemos que valorar al paciente en los ejes corporales. Vamos a buscar desequilibrios osteomusculares que nos permitan observar las incapacidades del paciente. Generalmente pacientes que han trabajado o que se adaptan mal a una prótesis y utilizan silla de ruedas, tienen cifosis dorsal, tienen antepunción de los hombros, tienen distensibilidad del abdomen, tienen una restricción muy presente de el patrón respiratorio, que generalmente es apical, tienen una disfunción a nivel de el diafragma que no nos permite trabajar correctamente. Vamos a valorar la movilidad del paciente en términos activos y en términos pasivos. Vamos a buscar en la cintura escapular deficiencias, en la cintura pélvica deficiencias y en la columna. Tenemos que observar si el paciente desarrolla bien toda la mecánica corporal. También las articulaciones menores como codos, muñecas, rodillas, tobillos, etc. Las limitaciones en la capacidad de la movilidad articular la podemos valorar con la goniometría. Esto nos va a permitir definir si se puede o no corregir ciertas deficiencias de la movilidad articular. ¿Cuál es el objetivo de observar la movilidad articular en el paciente? Que necesitamos corroborar si el paciente posteriormente se va a poder adaptar correctamente a la prótesis para poder hacer actividad aeróbica, que es importante, ya que el corazón es un músculo dependiente del oxígeno. Vamos a valorar también la fuerza muscular. La fuerza muscular la podemos valorar con la escala del Lovett o con la escala de Daniels. Ambas son funcionales en este caso. Vamos a buscar también con precisión, vamos a tener que buscar la fuerza residual de la musculatura que se afectó con la prótesis. Tenemos que valorar la musculatura pelvitrocantérica, en este caso, los aductores de cadera, los abductores, los rotadores de cadera, los flexoextensores de cadera y los músculos estabilizadores de cadera, como el glúteo medio. Tenemos que buscar síndromes como Trendelenburg, por ejemplo. La sensibilidad también es muy importante. La razón es porque también nos va a ayudar o no al paciente a adaptarse bien a la correcta prótesis que tiene que utilizar para la rehabilitación cardíaca. Vamos a buscar en los dermatomas, vamos a buscar en los miotomas, tenemos que buscar hiposensibilidad, hipersensibilidad y en algunos casos en pacientes amputados con tantos años de amputación todavía presentan síndrome del miembro fantasma que tenemos que ayudar a corregir. Tenemos que poner atención también en el estado de la cicatriz de la prótesis. Vamos a ver si hay cicatrices, qué características tiene, si la cicatriz está adherida o no al tejido muscular, la forma de la cicatriz y sobre todo el muñón, que si es funcional o no. El equilibrio es importantísimo para la rehabilitación cardíaca. Nosotros utilizamos la escala de Tinetti, que es una escala muy utilizada en rehabilitación cardíaca para valorar la marcha y para valorar el equilibrio. Se puede utilizar otro tipo de escalas, como la escala de Berg. Esto es importante porque la prótesis, tenemos que valorar el equilibrio con prótesis y el equilibrio sin prótesis. Vamos a ver también en este aspecto cómo funciona todo el sistema propioceptivo. Si hay alguna deficiencia en este aspecto, tenemos que corregirlo. Vamos a buscar también la coordinación y el patrón de la marcha. Es importantísimo. Tenemos que buscar una correcta disociación del paciente entre la marcha en miembros pélvicos y la disociación en los miembros torácicos.
Generalmente en estos pacientes tenemos una hipertonía muscular en el tren superior. Dado que no se adaptó a la prótesis y utiliza silla de ruedas, vamos a observar que tiene un incremento de la musculatura trapezoidal, por ejemplo. Tenemos que buscar también los patrones de movimientos antiálgicos y claudicantes. La valoración de la marcha es muy importante porque el paciente, nosotros vamos a necesitar que se adapte al tapiz rodante, al cicloergómetro y al ejercicio kinesioterapéutico. Entonces tenemos que ver cómo está la amplitud del paso, cómo están las fases de la marcha, cómo está la musculatura en términos generales, no solamente de los miembros pélvicos, del íntegro y del residual, sino también de la fascia lumbar, de los músculos estabilizadores de cadera, los paravertebrales, la musculatura antigravitatoria como el recto abdominal y los cuadrados lumbares. Vamos a valorar también la capacidad funcional en las actividades de la vida diaria. Esto para ayudar al paciente a resolver ciertas deficiencias que pueda tener en sus actividades. Vamos a hacer también pruebas diagnósticas fisioterapéuticas. ¿Cuál es el objetivo de las pruebas diagnósticas? Primero va a ser observar si hay deficiencias osteoarticulares y musculares. Esto que nos pueda sugerir si hay lesiones que le puedan impedir una correcta adaptación para el programa de rehabilitación cardíaca. También si estas limitaciones pueden ser valoradas por otros especialistas como un ortopedista o un ortesista que lo pueda ayudar. Como podemos ver hasta aquí, los programas de rehabilitación cardíaca son multifactoriales. Este paciente presenta una gran colección de factores que le pueden alterar. Por ejemplo, factores nutricionales, factores sociales, factores familiares, factores clínicos, hábitos de vida, factores económicos, factores psíquicos, laborales y el factor protésico, que es muy importante. Esto demanda a su vez que sea multidisciplinario y transdisciplinario el abordaje de estos pacientes. Como ya lo dijo la doctora Vázquez, con un cardiólogo, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, fisioterapeutas, en este caso un ortopedista y un ortesista que nos pueda ayudar a realizar el trabajo. Ok. ¿Cuál es el papel fundamental del fisioterapeuta en este caso? El fisioterapeuta tiene como objetivo diseñar y aplicar el entrenamiento físico al paciente. Esto va a depender de la funcionalidad residual del paciente en este caso. Y aquí tenemos dos puntos importantes que hay que considerar. El primero es el objetivo cardiovascular. Ya vemos toda la colección diagnóstica que tiene nuestro paciente y a su vez está acompañado por todo un proceso mecánico osteomuscular que es la deficiencia que tiene por la prótesis a la cual se ha adaptado mal. La rehabilitación cardíaca, como ya lo dijo la doctora Vázquez, es una herramienta. Nosotros tenemos que echar mano de esta herramienta, pero el punto de utilizar una herramienta es saber utilizarla correctamente. Entonces, ¿cuáles son las cualidades físicas que nosotros queremos desarrollar en el paciente? En este caso, un paciente amputado con una cardiopatía. Si respondemos a esta pregunta, vamos a obtener el objetivo del tratamiento. Ahora, ¿cuáles son los principios generales del objetivo del tratamiento? Pues van a ser tolerancia a los esfuerzos, disminución de la sintomatología, aumento de la fuerza, aumento del tono muscular, aumento de la resistencia muscular, aumento de la potencia y capacidad muscular, aumento de la elasticidad, disminución de los factores de riesgo, un aumento del equilibrio y la coordinación. Por lo tanto, va a haber un aumento de la adaptabilidad protésica, que ese, en este caso particular, tiene que ser uno de los primeros objetivos a desarrollar. Vamos a disminuir la mortalidad y la morbilidad, vamos a disminuir los eventos recurrentes y los ingresos hospitalarios. Ahora, ¿cuáles son
la información relevante para un rehabilitador físico, en este caso? Pues bueno, tenemos que ver el diagnóstico de ingreso, tenemos que observar la clase funcional de nuestro paciente, tenemos que ver si hay una aparición de complicaciones durante el ingreso y el alta de nuestro paciente. Tenemos que conocer el trazo electrocardiográfico basal que tuvo nuestro paciente y en la prueba de esfuerzo. Tenemos que ver el umbral de angina que presenta nuestro paciente y tenemos que ver si hubo apariciones de ectopía ventricular frecuente o no frecuente, algún otro tipo de arritmias que lo pueda poner en riesgo. La frecuencia cardíaca máxima teórica que puede alcanzar el paciente y la que alcanzó en la prueba de esfuerzo. También el estado de la función sistólica es importantísima para este proceso. Ahora, aquí hay algo muy importante en relación al ejercicio que vale la pena considerar. Técnicamente el ejercicio tiene dos componentes, un componente dinámico y un componente estático. Entonces, cada componente del ejercicio va a ayudar a ciertas características específicas a nuestro paciente. Ahora, ¿qué es un componente dinámico del ejercicio? Pues es un ejercicio donde se ponen en marcha grupos musculares amplios, grandes, donde va a haber un entrenamiento de tiempo prolongado y predomina un metabolismo aeróbico. El componente estático del ejercicio implica contracciones intensas, de corto periodo de tiempo y grupos musculares concretos o aislados. Tiene que ver aquí el predominio del metabolismo anaeróbico. ¿Qué vamos a ganar con estos componentes que vale la pena entender? Pues bueno, el componente dinámico mejora la función sistólica, la capacidad ventricular y la función endotelial, la capacidad oxidativa, aumenta el umbral de angina por disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial sistólica. El componente estático, ¿en qué nos va a beneficiar? Va a haber un aumento del desarrollo muscular y una disminución del tejido graso. Va a haber un aumento de la densidad ósea. Va a mejorar el perfil de lípidos. También contribuye al control del metabolismo, el control metabólico de la glucosa, perdón. También mejora la coordinación neuromuscular. Favorece la locomoción, que en este caso es importantísimo. La seguridad en el equilibrio dinámico y estático que para este paciente deben ser fundamentales. Garantiza también la realización de las actividades de la vida cotidiana con un menor esfuerzo y por lo tanto menos riesgo. Ahora, tenemos que entender para poder programar el ejercicio en este paciente cuáles son las respuestas que estamos esperando. Hay una respuesta al ejercicio y hay una adaptación al ejercicio. Una respuesta simple al ejercicio es una variación transitoria con el objetivo de atender una demanda específica física. ¿Y cuál es una adaptación al ejercicio? Pues bueno, es una variación estructural, una variación funcional o de ambas, ya sea de un órgano o del grupo o del conjunto de órganos. Y va a determinar una mejor respuesta a un mismo estímulo. Ahora, les voy a hablar en términos muy concretos, cuáles son en términos teóricos lo que podríamos ver como ganancia de este paciente llevando la rehabilitación física. Va a haber un incremento de la densidad capilar y del diámetro arterial en la circulación colateral, aumento de la masa y del volumen cardíaco, va a disminuir el tono simpático y los niveles de catecolaminas, va a aumentar el tono parasimpático, va a aumentar el óxido nítrico sintetasa también, va a disminuir la frecuencia cardíaca a las cargas submáximas, va a aumentar el número y el tamaño de la densidad mitocondrial, importantísimo para obtener la energía, va a aumentar la capacidad enzimática aeróbica, va a aumentar la concentración de mioglobina, va a aumentar el consumo máximo de oxígeno y lavado de lactato, va a aumentar el transporte y la actividad enzimática lipídica, va a disminuir los niveles séricos en triglicéridos del colesterol LDL y va a aumentar el colesterol HDL. También va a aumentar la sensibilidad muscular a la insulina y los depósitos de glucógeno.
Va a aumentar el volumen plasmático y del número de hematíes o eritrocitos en la sangre. Va a disminuir, perdón, la agregabilidad plaquetaria y aumento de la actividad fibrinolítica. Ahora, esto teóricamente es lo que deberíamos de conseguir con nuestro paciente y al haber hecho un proceso de rehabilitación cardíaca y conseguir esas adaptaciones. Como toda herramienta que utilizamos, también la herramienta presenta riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos más comunes para la rehabilitación cardíaca son los riesgos de arritmias malignas, muerte súbita o un reinfarto. Ahora, tengo dos artículos que quisiera mencionar en los cuales se habla de que la rehabilitación cardíaca es una metodología y una terapéutica adecuada y de muy bajo riesgo. El primero es Exercise Induced Ventricular Arrhythmias and Risk and Sudden Cardiac Death and Patient with Hypertrophic Cardiomyopathy del 2009. Ok, en este artículo se habla acerca de que se ha calculado en 0.9 y 2.3 por cada 100,000 casos para jóvenes no deportistas y deportistas, el caso de muerte súbita. En Estados Unidos, la incidencia de muerte súbita asociada al ejercicio y los no asociados al ejercicio. Se habla de que en este artículo hay 690 casos de muerte súbita y apenas el 5% se asocia al ejercicio. Esto nos habla de que la rehabilitación cardíaca en términos generales es una terapéutica muy segura para los pacientes. Y aquí quiero hacer hincapié en algo que me parece muy importante. El papel de la rehabilitación física dentro de la rehabilitación cardíaca no solamente es la programación del ejercicio y la adecuada desarrollo del ejercicio en los diferentes sesiones del paciente. Una cosa importante tiene que ver con la enseñanza del paciente. El fisioterapeuta en el programa de rehabilitación cardíaca tiene un papel de pedagogo en este sentido, porque hay que enseñar al paciente a desarrollar su propio entrenamiento, es decir, que él tenga la capacidad para entrenarse por sí solo en la fase 3 o en la fase 4 de la rehabilitación cardíaca. Esto pone a la rehabilitación en un punto importante donde el paciente ya no es un agente pasivo de su tratamiento, sino que también es un agente activo, cosa que me parece fundamental en el proceso de rehabilitación cardíaca. Entonces, en términos generales, esto sería la aproximación de la rehabilitación física a un proceso de rehabilitación cardíaca. Toda esta metodología de análisis en el paciente vinculada con todos los datos importantes de la cardiopatía van a ser los dos ejes en los cuales se va a desarrollar la terapéutica en este sentido. Muchas gracias. Finalmente, quiero que se vean con estos puntos, pues prácticamente como mensajes a casa, porque ya como lo vimos en un principio, desde lo que en un principio en los años de 1912, cómo fue esta idea de que el reposo era lo mejor, posteriormente la movilización, luego de movilizaciones a programas de entrenamiento. Ha sido un largo camino lo que nos ha llevado a una evolución continua y esto día a día sigue retroalimentándose de los tipos más adecuados según el tipo de patología para los programas de rehabilitación cardíaca. Entender que esto es una herramienta más, así como tenemos ecocardiografistas, tenemos intervencionistas, pues también los rehabilitadores fungen un papel muy importante dentro de un tratamiento para los pacientes. Y con esto no solamente buscamos tratar, sino prevenir nuevos eventos o a quienes tengan riesgos importantes para presentar un evento, prevenirlo de forma temprana. Y conocer que la intervención no solamente es de una sola persona, sino es de un conjunto de expertos que van a trabajar.
en un individuo para mejorar sus condiciones y calidad de vida. Es por ello que se les invita a todos los cardiólogos, a los internistas, intensivistas y más que sepan que esta área pues ya cuenta el Hospital Ángeles del Pedregal para que se pueda realizar la referencia y directamente nosotros contribuir también como un granito de arena con la mejora y la calidad de vida de un paciente. Muchísimas gracias y ahora sí, doctor Green.